Al cansado, Dios fortalece. Al afligido, Dios levanta. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Hoy quiero leerte una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 29 a su versículo 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios da la fuerza. Hoy quiero hablarte sobre esto. Dios da la fuerza. Como sabes, el año está a punto de terminarse, en donde se tienen nuevos objetivos, nuevas metas y diferentes propósitos. Sin embargo, para muchos, este año ha sido trágico. Es decir, ha sido de incertidumbre y donde los planes se han desboronado. Uno que otro objetivo ha sido frustrado, han sido cambiados. Y a final de cuentas, Dios nos ha enseñado a depender más de Dios que de lo que tenemos y de lo que nosotros hacemos. Pero muchos pueden estar cansados, cansados por esta pandemia, cansados por problemas familiares, cansados porque la economía va en declive, cansados por la delincuencia que ha surgido, cansados por sentirse de una u otra manera, puede ser cansados por tener depresión, cansados por sentirse tristes o de alguna o afligidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué surge con esto? Pues más cansancio, problemas, y es un cuento de nunca acabar. Y aquí es donde necesitamos nuevas fuerzas para poder seguir adelante. Sin embargo, ¿cómo podemos obtenerla? Y a raíz de todo esto podemos hasta preguntarnos que Dios, ¿dónde estás? ¿Acaso se ha olvidado de nosotros? Podemos preguntarnos estas preguntas en donde nos cuestionemos y cuestionemos si Dios ha estado y estará con nosotros o que si hemos sido olvidados por Dios. Porque muchos han pensado eso. Han pensado que Dios ya no está con nosotros o Dios ya no está con ellos o que Dios se ha olvidado de ellos por los diferentes sucesos que han surgido o por el cansancio que tienen hasta el día de hoy. Y entonces esto nos pone a reflexionar, pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Ahí mismo, en su versículo 28. ¿No has sabido y no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y de algo podemos estar seguros, que Dios jamás se ha olvidado de nosotros, y que siempre ha estado y está y estará con nosotros en medio de cualquier situación. Y es por eso que quiero hablar de que Dios da la fuerza a pesar del cansancio en el que podamos encontrarnos, pero solamente basta confiar o esperar en Él. Entonces, primeramente, Dios da la fuerza no importando el cansancio en el que estés. Y menciono esto porque aquí pueden surgir diferentes opiniones. Que Dios, como ya había mencionado, ha abandonado. Que Dios se ha olvidado. Y hay otras opiniones como limitar el poder de Dios y demás, o pensando que la situación es tan complicada que ni Dios mismo la puede resolver. Pero ¿por qué limitar el poder de Dios en la situación en la que te estás encontrando el día de hoy? ¿O por qué pensar que Dios no puede ayudarte en ese problema o no puede darte nuevas fuerzas? Voltea hacia arriba y mira a tus lados. Fíjate quién creó todas estas cosas. ¿No has sabido o no has oído o no has conocido que el Dios eterno, creó los cielos y la tierra y a las estrellas, a cada una las llama por su nombre? Porque nada escapa del poder y de la fuerza de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué buscar otra cosa o otra persona en la cual nos pueda sacar o nos pueda dar nuevas fuerzas o nuevos alientos? ¿Por qué depositar nuestra confianza en alguien más si no es en Dios? ¿A quién haréis semejante al Dios Todopoderoso? ¿A quién compararéis o a quién haréis semejante a Dios? Además, ¿por qué pensar que Dios se ha olvidado de ti o de nosotros?
¿Por qué pensar que Dios no nos puede ayudar? ¿Por qué pensar que en medio de la angustia o del conflicto Dios no nos puede ayudar y nos puede dar paz dar fuerza? ¿Por qué pensar todo esto? ¿Por qué pensar que Dios nos ha abandonado? ¿Y por qué pensar que nuestro camino está escondido delante de Dios? A veces podemos pensar todas estas cosas por el cansancio en el cual nos podamos encontrar. Sin embargo, a pesar del cansancio o a pesar del desánimo o de otra dificultad o a pesar de la enfermedad, de esta pandemia del aislamiento, de los problemas en el trabajo, de los problemas en la familia, a pesar de cualquier situación, ¿sabes? Segundo, Dios da la fuerza a quienes confían en Él. Dios da la fuerza a quienes confían en Él. Fíjate lo que vimos primeramente, que Dios puede dar la fuerza a pesar de la situación en la que te encuentres. Pero es necesario confiar en Él, esperar en Él. Fíjate que una comprensión adecuada de la intervención de Dios en nuestras vidas solo surge cuando conocemos sus pensamientos y sus caminos. Aquí es la paciencia, aquí es la confianza, aquí es la espera en Dios. Observa aquí que Dios da la fuerza, sí, da la fuerza, pero no solamente la fuerza, sino que aún la multiplica, hace multiplicar las fuerzas. Y fíjate lo que dice el versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Me encanta el versículo 27 porque hace una mención de dos nombres, Jacob e Israel. Y aquí me encanta porque dicen estos nombres, porque una vez que Jacob se ha preguntado por qué está diciendo que Dios lo ha abandonado, utilizan estos dos nombres como una apelación a un recuerdo. Porque, ¿sabes? Jacob, al patriarca Jacob, Dios le ayudó, le fortaleció, le dio la fuerza aún en medio de los problemas. Es como diciendo, Jacob, Israel, ¿no te acuerdas que cuando estabas en Egipto padecieron de hambre y escogí a mi siervo José para que estuviera en Egipto y te fueras trasladado a Egipto de tal manera que tu descendencia prevaleciera? ¿No fui yo el que te saqué también de la tierra de Egipto, una vez que ya eras esclavo, y te llevé por el desierto sustentándote con maná del cielo hasta llevarte a la tierra de Canaán, y te di más riquezas que todas las naciones? ¿Y aún estás diciendo que Dios te ha abandonado? Fíjate aquí el recuerdo que está apelando con decir estos dos nombres. Es tan maravilloso. Y sabes, el cansancio de estar cansado, de estar fatigado por los diferentes problemas o abrumado, nos hacen a veces olvidar todos aquellos momentos en donde Dios nos ha rescatado y nos ha ayudado, que en este momento Dios habla a nuestras vidas por medio de este pasaje diciendo, ¿no te has acordado todas las maravillas que yo he hecho contigo? Que en todos los momentos que te he sostenido, que nunca te he dejado solo. Y es el momento de que nosotros recordemos y que pongamos nuevamente nuestra confianza a pesar del cansancio, porque Dios da la fuerza a pesar del cansancio en el que te puedas encontrar, y Dios da la fuerza cuando nosotros confiamos en Él. Por eso es tan indispensable confiar en Dios y también conocer sus caminos, también conocer su voluntad, sus pensamientos, es decir, lo que dice su palabra, estar en comunión con Él, porque solamente conociendo sus pensamientos, sus caminos, es como vamos a tener un conocimiento claro de la intervención de Dios en nuestras vidas, en nuestros conflictos, en nuestro cansancio, y cómo Dios da la fuerza y hace que nos levantemos, y aún como las águilas, es decir, que volaremos, es decir, que nos sobrarán las fuerzas porque Dios las va a multiplicar, y correremos y no nos cansaremos, porque Dios es el que da la fortaleza y la fuerza para seguir adelante. Porque al final, con Dios tenemos todo, pero sin Dios nada somos. Y esta pandemia lo ha dejado claro. Muchos son los afanes y muchos son los temores, pero confía, porque Dios no nos ha abandonado, Dios no te ha abandonado. Y no somos ajenos, y no eres ajeno al conocimiento de Dios, es decir, tus caminos
no son ajenos al conocimiento de Dios, porque nuestras fuerzas aumentarán, correremos y no nos cansaremos, caminaremos, sin embargo no nos fatigaremos. Pero eso sí, esto requiere de una humildad delante de Dios, porque tenemos que reconocer que nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas. Tenemos que reconocer que nosotros no podemos salir solos, que no somos autosuficientes, que no es todo lo puedo yo, todo lo hice yo. Claro que no. Aquí no se vale ni la arrogancia, ni el orgullo, ni la autosuficiencia. Aquí es depender de Dios, debemos humillarnos delante de Dios. Dios da la fuerza al que se humilla delante de Él. ¿Sabes por qué? Porque surge un reconocimiento de que nosotros no podemos. Sin embargo, por eso dice que Dios da la fuerza. Dios da la fuerza. Así que confiemos que Dios nos va a dar las fuerzas a pesar del cansancio en el que podamos tener. Por lo tanto, si hoy te sientes fatigado, si hoy estás cansado, te invito a que dependas de Dios. Solamente en la oración y en la lectura de la palabra de Dios es donde vas a encontrar esas fuerzas. Es donde vas a clamar y decirle, Señor, yo no puedo. Y Dios te va a fortalecer en medio de ese cansancio. Recuerda, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.